Vale, ya he hecho el lienzo. ¿Y ahora qué más cosas tengo que hacer? Muy bien, Marta, el lienzo está fantástico, pero ahora lo que tenemos que hacer es otra herramienta que se llama lienzo de propuesta de valor, que nos va a ayudar a entender el encaje que hay entre el segmento de clientes y la propuesta de valor. Espera que te lo explico. Mira. El lienzo de propuesta de valor son dos bloques diferenciales. El primer bloque básicamente es esto, el segmento de clientes. El siguiente bloque lo que describe o intenta mostrarnos es la propuesta de valor. Cada uno de estos bloques vamos a dividirlo en tres bloques a su vez. Así que aquí tenemos literalmente estos tres bloques y aquí tenemos otros tres bloques. Voy a irte explicando bloque a bloque para que tú puedas describir exactamente cómo es tu lienzo de propuesta de valor. El primer bloque lo que describe es el Customer Jobs, el trabajo que hace el cliente. Básicamente el Customer Job lo que describe es qué está haciendo el cliente ahora mismo, tu cliente, para construir o para resolver el problema que tanto le afecta. Es decir, qué tipo de soluciones construye él para resolver el problema que es tan importante para él. ¿Estás de acuerdo conmigo que si el cliente no hace nada para resolver el problema es que no le importa tanto? Y mucho ojo, porque con tu lienzo de modelos de negocio teníamos dos segmentos de clientes, así que tendrás que poner dos lienzos de propuesta de valor para entender exactamente cómo cada uno de ellos percibe un valor diferente. Uno de ellos lo que quiere es ganar más dinero con su lavadora, otro de ellos lo que quiere es liberarse de hacer planchas y lavar coladas y ese tipo de ejercicio, así que son diferentes Customer Jobs. En este caso básicamente es qué es lo que hace el cliente para resolver el problema. El segundo bloque son lo que llamamos los gains, las ganancias. En esencia es qué es lo que pretende conseguir el cliente cuando intenta resolver el problema como lo está resolviendo. Qué tipo de ganancias, qué tipo de objetivos pretende conseguir y cuáles consigue cuando lo hace así. Y ya sé que aquí lo hace mal, lo hace digamos de manera indirecta, tiene muchos problemas, pero lo intenta resolver. ¿Y qué ganancias tiene cuando lo resuelve de esta manera? El bloque número 3 lo que describe son los pains, los dolores. ¿Qué dolores tiene el cliente cuando intenta resolver el problema como lo está resolviendo ahora mismo? ¿Qué obstáculos, qué riesgos, qué problemas tiene cuando lo hace de esta manera? Así que fíjate, esta parte del lienzo lo que describe es cómo está el cliente sin tu servicio, sin tu producto. ¿Qué es lo que hace ahora mismo para resolver el problema? ¿Qué ganancias tiene cuando lo resuelve de esta manera? ¿Y qué dolores tiene cuando lo resuelve de esta manera? La parte del lienzo izquierda describe una cosa radicalmente diferente, que es la propuesta de valor. También de tres bloques y cada una de ellas con varios conceptos diferentes. El primero es el que es los productos y servicios. Básicamente, ¿cuál es el producto o servicio que construye, que articula, que fundamenta tu propuesta de valor? Lógicamente aquí tendrás que poner tu app, tu servicio de recogida, descríbelo lo mejor posible, cuáles son las características o funcionalidades que tiene tu servicio o tu producto, ¿vale? El siguiente, el número 5, es lo que llamamos los Gain Creators. Los Gain Creator o creación de ganancia, lo que pretende describir es cómo tu producto, tu servicio, crea o amplifica esta ganancia que tiene el cliente. Es decir, cómo este producto es capaz de amplificar esta ganancia. Porque lógicamente si el cliente está ganando de esta manera o pretende ganar de esta manera, cuanto más les amplifiques con respecto a esto, más cercana a la propuesta de valor que tienes que construir estás. Y el último de todos los bloques, el número 6, lo que describe básicamente es el pain relievers, ¿no? O la mitigación del dolor. Cómo tu producto o tu servicio mitiga o alivia el dolor que tiene el cliente. Así que fíjate, en este lienzo tenemos dos grandes bloques. Este bloque lo que describe es cómo está el cliente sin tu producto y esta parte del lienzo describe cómo está el cliente con tu producto. Lógicamente son estadios diferentes. En este caso lo que queremos hacer al final es que cuadre perfectamente los Gain Creator, la creación de ganancia con la ganancia que pretende conseguir el cliente y la mitigación del dolor con el dolor que tenga el cliente. A estos encajes los llamamos literalmente así, encajes o fit. Así que el objetivo fundamental es que ahora diseñes tu lienzo de propuesta de valor para que entiendas muy bien cuáles son, a priori, en primera instancia, el encaje que tienes entre el problema, esto sería el problema en términos de segmento de clientes, y la solución en términos de propuesta de valor, para buscar, como te puedes imaginar, el primer encaje entre el problema y la solución. Muy bien, pues voy a hacerlo. Fantástico.